El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Hoy, queridas amigas y amigos, tenemos con nosotros de nuevo a nuestro querido amigo José García Velázquez. Recordar, y tengo que recordarlo, que él es investigador en antropología y es escritor de varios libros atlantes, En busca del alma humana, En busca del más allá, En busca del contacto, y también es autor de la trilogía del origen del Crial. En Confidencias en el Camarote ha sido entrevistado sobre temas muy importantes, por ejemplo Jesús y Tartessos, el cristianismo antes de Jesús, el jardín del Edén, y hoy hablaremos con él sobre una incógnita importante que yo creo que va a ser muy interesante. ¿La creación del hombre es por los Anunnaki? Lo veremos dentro de un momento, hablaremos con él. Bien, o sea, ya estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y bueno, agradecerte que ya has venido 4 veces, ¿no? 4 veces, sí. A nuestro programa, muy interesante porque eres una persona muy preparada y, te lo agradezco. Y siempre eso invita al pensamiento, que es lo que nosotros realmente queremos. Pero antes de entrar en materia y de decir cosas, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, lógicamente desearles que tengan un buen programa, porque aquí venimos todos a aprender, porque ese es nuestro trabajo, conseguir traer personas que puedan incitar al debate, a la discusión, para después que de ahí salga la luz y podamos todos aprender un poco sobre este tema. Bien, José, pues vamos a ver cómo nos enfrentamos hoy con el problema que tenemos. Sí, porque es un tema muy extenso. Un tema larguísimo, además muy extenso, pero además que tiene connotaciones importantes. Porque claro, ver si los Anunnaki fueron los creadores del ser humano, realmente todo lo que aparece en el Génesis de la Biblia está relacionado con la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra, que es más de un Dios, a nuestra imagen y semejanza, con lo cual eso después hay investigadores y gente que han estudiado muchísimo, sobre todo el tema del Enlil, los Nefilín, y aquí aparece todo, y hay una vida totalmente nueva con respecto a lo que es la Biblia. Sí. Con respecto a lo que es la Biblia. Pero después, claro, ahí aparecen los Anunnaki a través del 12º planeta, que es un planeta del Sol que la ciencia todavía no lo acepta, no sé por qué, a lo mejor algún día tendremos que hablar de ese tema, que es Marduk, este planeta, que es un planeta como un planeta grande, de los más grandes que pueda tener nuestro sistema planetario, pero que tiene una órbita sobre el Sol de 3.600 años, y ahí de ahí parten los Anunnaki, que vienen a buscar cosas aquí a la Tierra que les servían a ellos,
Y parece que ahí se crea el ser humano que le fuera útil para arrancar las piedras de oro que ellos necesitaban para cubrir un poco el problema planetario. O al menos eso fue lo que nos contó Zecharia Sitchin, ¿no? Eso es lo que sabemos, lo que nos hemos preocupado y tal. Pero hombre, yo tomándome un café contigo, pues veo que hay otra versión. Y entonces, pues eso es interesante. Sí, porque Zecharia Sitchin pasó de ser un lingüista especializado en la cultura sumeria y de la escritura cuneiforme, que después se ha observado que tenía bastantes lagunas en sus traducciones y que no todo lo que contó se asemeja a una gran parte de la verdad. Esta gran parte de la verdad sí la podemos observar a través de una buena traducción de la tablilla sumeria, y esa buena traducción nos invita a pensar ya en aspectos más arqueológicos que religiosos y místicos. La tablilla sumeria sí se centra más en una realidad, a través de su descripción de los hechos y narrativa de los acontecimientos, en una realidad más histórica y menos mitificada, pero que sí recoge es una serie de descripciones y de figuras antropomórficas, como decimos en la arqueología, que de antropomórfico tiene poco y que se le parece mucho a un extraterrestre o al típico ovni que nosotros tenemos en la sociedad. De todas maneras, José, lo de los sumerios es algo auténticamente revolucionario. Sí, lo fue. Porque ahí aparece la rueda miles de años antes que nosotros conociéramos la rueda. El tema del bronce. La contabilidad. Un montón de cosas, Las primeras leyes escritas. Una sociedad nueva. Sí. Y sin embargo eso ha ido desapareciendo. No sé por qué, pero ha ido desapareciendo. Sí, Sumeria quedó desaparecida a través de una serie de conquistas, junto con el Imperio Babilónico, el Imperio Acadio, los dominios de Egipto, a través de Tutmosis III, cuando llega hasta Sumeria y la conquista también. Y después sería el Imperio Fenicio con los grandes barcos que ya conocemos después de la historia. Pero sí es verdad que el origen sumerio representa un misterio todavía muy insondable para la comprensión de la historia del hombre, porque es como tú bien dices, en muy poco tiempo surge una gran cantidad de desarrollos tecnológicos, cognitivos y urbanísticos, como por ejemplo estructuras hidráulicas, que nunca habían sido observadas con anterioridad. Y la economía. ¿No? O la economía, por ejemplo. Entonces, para hablar de Sumeria y hablar de los Anunnaki, estamos obligados también de hablar de la cultura Obei, que es la cultura anterior a la cultura sumeria, aproximadamente 5500 a.C., cuando los sumerios son del 3200-2800 a.C., y la cultura Obei sí representaba a sus dioses con forma de lagarto, cuerpo humano y cabeza de lagarto, de serpiente, pero mamíferos, no eran ovíparos. Esto tenía mucho que ver, evidentemente, con la cultura egipcia, que también representa con cuerpo humano a sus dioses, pero con cabezas de animal, y esto también tenía mucho que ver con el chamanismo paleolítico, donde representaban a ese chamán con cuerpo humano, pero con cabeza de animal, ya que se ponía la piel del animal cazado, o el animal de poder, como por ejemplo vemos en la Cueva del Castillo, aquí en Cantabria, con el hombre bisonte, que es una estalactita tallada con figura humana y cabeza de bisonte, que al ser representada mediante el fuego proyectaron una sombra en la pared de la cueva, que parece como si el hombre bisonte se pudiera incluso mover en la oscuridad. Vemos un viaje antropológico, cultural, del por qué se representan esas figuras de la cultura Obei, con formas de lagarto. Podemos relacionarlo también con la cultura tartésica de la famosa Medusa, la mujer gorgona, bella de cara, pero con cabellos de serpiente que dejaba de piedra a aquel que la consiguiera ver, por ser castigada por la diosa Atenea al yacer con Poseidón en el templo de Atenea. Esta relación tendría mucho que ver también con la Atlántida. Y todo eso queda muy unido cuando el mito sumerio de los famosos Anunnakis, u hombres lagartos,
afirma que Enki, el dios Anunnaki, primero en bajar del cielo, porque ellos venían de las estrellas o más allá de ellas, y descubrir el planeta Tierra, y que en el planeta Tierra existía una raza homínida inteligente. Enki vivía en el Apsu. Era el Homo erectus, ¿no? Correcto. Entonces, Enki vivía en el Apsu, y la descripción de Apsu para los sumerios es el abismo acuífero, y el abismo acuífero dentro de Mesopotamia, entre el Tigris, el Éufrates, el desierto arábigo y el Mediterráneo, en esa geografía, el único posible situación geográfica como abismo acuífero invita a pensar que sea Cádiz, con el gran Atlántico como gran abismo, y esto de abismo tendría que tener también mucha relación con las grandes mareas turbulentas que se forman en Gibraltar, ¿no? Con Tarifa sobre todo, donde los grandes barcos quedan allí precipitados, y sería como una barrera natural para que el hombre no accediera a ese lugar del más allá. Realmente al Atlántico siempre se le llamó las puertas del más allá, o también, como dirían los romanos, el plus ultra. Entonces vemos cómo el mito Anunnaki del 2800-3000 a.C., que da a conocer la cultura sumeria de esos dioses que bajan del cielo, tiene una trascendencia por muchas culturas posteriores que llegarían incluso hasta nuestros días. Una de las pautas que se recuerda fácilmente es el mito de los hombres hormigas del desierto de Utah, y evidentemente, hablando de Anunnaki y de dioses o hombres reptiles, tendríamos que hablar del Quetzalcóatl mexicano, de los mayas y de los aztecas, donde también se representaba como la serpiente emplumada. Y todo esto mezclado con el mito de los dragones, también desde China atraído, o desde la misma Biblia, aunque China viera al dragón como un animal benévolo, mitológico, y nosotros viéramos al dragón como la gran bestia que redactaba la Biblia. Pero no dejaba de ser curioso cómo la descripción del dragón, de la serpiente con el árbol de la sabiduría, la gorgona, y toda esa mitología reptiloide sí trasciende a muchas culturas. Sin embargo, el centauro no trascendió a muchas culturas, se quedó solamente la cultura griega, por poner un ejemplo. Buscar el porqué de esa trascendencia mantenida a lo largo de casi 7000 años invita a pensar en una posible realidad frente a otros mitos que no se han mantenido, porque bueno, pues como no se veían como realidad, se olvidaban. Ver que el tema Anunnaki fuese una realidad o no fuera una realidad invita a buscar un resto arqueológico. Zecharia Sitchin, el famoso autor de los libros del 12º planeta o el libro perdido de Enki, estuvo buscando ese resto, estuvo pidiendo incluso el análisis de ADN a una de las reinas mesopotámicas que él decía que descendía como hija de alguno de estos dioses, para verificar cuál era ese ADN extraterrestre. Estaríamos hablando también de JJ Benítez cuando hablaba de Tígina, la gigante madre de la tribu de los bereberes del Sáhara, que hoy día la podemos ver en el Bardo, en el Museo del Bardo de Argelia. Pero cuando vemos, o al menos este fue el ejercicio que yo me impuse, ver un dato arqueológico que testimoniase, oye, esa posible herencia que causa la mitología sumeria. O sea, si la mitología sumeria es una herencia de un hecho acontecido, real, para que muchas otras culturas lo siguieran hablando o que coincidieran entre ellas o aprendieran de ellas, tendría que haber existido un dato histórico arqueológicamente demostrable que diera base a todo ese mito. Yo no estoy diciendo que el mito Anunnaki, concretamente tal como aparece en los libros de Zecharia Sitchin o en las tablillas cuneiformes de Sumeria, sea literal, sea lineal. No afirmo esto. Toda la aliteración que surge, pero sí afirmo que tanta literatura por tantas culturas tenía que soportarse en un hecho histórico real. Recientemente, hará unos 2 meses aproximadamente, se ha descubierto que en el norte en el hemisferio norte, en Groenlandia, se
ha descubierto el cráter de 30 kilómetros de diámetro de un meteorito que cayó aproximadamente en el 9500, 10.200 a.C. Este meteorito, como todos los caen del universo, dejan un mineral, el platino. Se ha encontrado platino en otro trabajo de investigación en el sur de África y en el sur de Argentina. Pensar que el platino de la misma época, pensar que el platino de Groenlandia, del meteorito que cae en Groenlandia, alcanza en su expansión por ser destruido al chocar en la faz de la Tierra, alcanza Sudáfrica o alcanza Argentina, es complejo, no podemos aceptar esto. Pero en un estudio más reelaborado, al coincidir la cultura Clovis de Estados Unidos, cómo fue destruida por un meteorito, el meteorito de Groenlandia y las presencias en los hemisferios sureños, lo que hemos visto es que este mismo meteorito se fragmentó en 54 trozos, repartiéndose por todo el globo. Quiero pensar, a ver, la Tierra es esférica. Si un meteorito cae por aquí y se fragmenta, la lluvia de meteoritos fragmentada se posicionará en esta cara de la faz de la Tierra, no en la adversa. Pero es que hay trozos de meteorito en la adversa. Hay trozos de meteorito en Rusia, en China y en la India, como en África o en Estados Unidos o en Centro Europa. Que eso no tiene lógica. No tiene lógica. Lo que tiene lógica es que el humo o lo que sea no te deje ver, pero vamos, exacto, en todo el mundo. Pero lo que sí sabemos, como bien has avanzado ya, que estos meteoritos al caer en la faz de la Tierra sobre el 10.200 a.C. creó una mini glaciación de 1.400 años, donde el Sol apenas se veía por la causa de la nube de humo que genera el impacto junto con los volcanes erupcionando y quema todos los bosques de la faz norte del hemisferio norte de la Tierra. ¿Qué implicó? Que el hombre tuvo que reorganizarse para sobrevivir a esos impactos. No hay bosques, no hay agua potable, no hay agua dulce, porque todo el agua dulce existente se ha congelado, solamente hay agua salada, gélidos fríos de 20 bajo cero, Europa convertida en un casquete polar, y el desierto del Sáhara convertido completamente en un desierto. Que era una selva. Que antiguamente era una selva y se volverá a rehacer en una selva, después de días recientes, que es como se le llama en la arqueología a esta mini glaciación de 1.400 años. Lo que es curioso, Ángel, es que una vez que pasa días recientes, aproximadamente 8.500 a.C., empieza la agricultura y la ganadería, cosa que antes, en los 3 millones de años de la existencia, no existe. Pero hay una cosa, en el tema que a lo mejor me vas a entrar, es de una profundidad grandísima. Necesitamos hacer un pequeño paréntesis. Sí, además coincide. Pero volvemos enseguida. Bien, pues queridas amigas y amigos, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote. Recordarles que hoy estamos con nuestro querido amigo José García Velázquez, y antropólogo, estudioso, escritor, una persona muy interesante en el conocimiento de aquellos tiempos que nosotros no recordamos nada más que lo que nos recuerdan en los libros religiosos algunas veces y otras investigaciones muy interesantes. Yo creo, José, una cosa, que el planteamiento que tú estabas haciendo ahora mismo es un planteamiento maravilloso, pero tenemos que simplificar un poco lo que podamos. Porque yo puedo decir, bueno, lo que el escritor Zecharia Sitchin explica del tema de los Anunnaki, por ejemplo, es que ellos fueron de alguna manera los que crearon al ser humano, a través de, bueno, de un conocimiento que ellos tenían, una manipulación genética, en fin, lo que fuera. Y eso, hay un salto en el ser humano de un Homo erectus a ya una persona civilizada de nuestros momentos, pudiéramos decir, ¿no? Pero claro, yo tomándome un café contigo me explica que hay otra historia, pues cuéntanosla. Sí. Ese es el tema. Creo que el mito surge, como decíamos antes, de un hecho histórico real. El comportamiento de los meteoritos Clovis
de estos 54 cráteres que hemos visto a lo largo del hemisferio norte y sur del planeta, no tiene un comportamiento natural, ni su reparto tampoco lo tiene, y que bien pudiera ser posible la llegada de estos seres del más allá de las estrellas. Que no tiene nada que ver con los Anunnaki. Sí, serían la llegada de los Anunnaki. Muy bien. Y es por eso, a través de su llegada, el por qué aproximadamente desde el 5000, 7000 a.C. empezamos a tener culturas ganaderas, agrícolas, sedentarias, con un excedente de capital, de producción, con un comercio y con una moneda de intercambio mundial, que sería la sal, controlada por una aristocracia dirigida supuestamente por estos dioses que controlaban el comportamiento humano a través de lo que, como Dios lo dice, así es como hay que hacerlo porque entonces obró mal. Esto es el credo religioso de los 10 mandamientos y de todo esto. Y que es muy curioso que esas culturas sedentarias, ganaderas, agrícolas, religiosas y aristocráticas, mercantiles, surgen exactamente de donde cayeron los 54 cráteres. Surgen en la India, surgen en China, en Arabia, en el mar de Galilea, surgen en Centro Europa, surgen en España con el tema de Argar, posteriormente Tarteso o Atlántida, surgen en Estados Unidos con las culturas del desierto de Utah de los Hopi, surge en el sur de Sudamérica con el tema de incas y la cultura de Caral, muy anterior a los incas, de aproximadamente 3000 a.C., con más de 6 pirámides que emulan a la cultura egipcia con 500, 600 años anteriores a Egipto. Surge incas, mayas en México. Si te pones a fijar, donde caían los meteoritos, surgía después una cultura muy notable de grandes aristócratas, de grandes expansiones conquistadoras y de grandes comercios ricos. Y todos coincidían al unísono en esa ruptura entre paleolítico y neolítico. Pasaba algo. Si atendemos a la cultura sumeria y al mito de los Anunnaki, vemos que el panteón Anunnaki estaba regido por Anu, el padre de todos estos Anunnakis, y por sus dos hijos, Enki y Enlil, los cuales tienen una batalla al llegar al planeta Tierra, según el mito sumerio. Enki pierde esa batalla, Enlil queda como gran gobernante de todo el planeta y Enlil queda como un subordinado excluido a las aguas, pero siendo Enki el, entre comillas, amigo del hombre. Es el mito sumerio el que empieza a decirnos también que dentro de los Anunnakis, ese dios Enki había creado una segunda raza, creada por ellos, llamada Acayos, que salían del mar, hombres peces. Hoy día, por ejemplo, el gorro mitra del Papa pertenecería al recuerdo de esas bocas de peces, sí, que serían como el sombrero de ese hombre pez. También sabemos por arqueología que existió cerca de Mesopotamia, en Accadio, en el Imperio Accadio, un ejército de hombres caimanes que simplemente lo que hacían era cazar el caimán, viendo que al caimán le tiraban la flecha y no lo mataban, y usaban la piel del caimán como una armadura fuerte y como escudos. ¿A dónde nos va a llevar toda esta mitología sumeria de los Enki, de los Enlil, de las Ninurta, de todos esos dioses que a través de Zecharia Sitchin y otros escritores hoy día son famosos, como herencia de la cultura nuestra, donde el Yahvé hebreo y de la Biblia nuestra por lo visto, estaría relacionado con Enlil, por ejemplo. Zecharia Sitchin era Anunnaki. Sí, Yahvé sería el Enlil y el supuesto Lucifer, Satanás, sería el Enki, el ángel caído, ¿no? Que al fin y al cabo vemos como el Yahvé, señor o gobernador del planeta, es el que causa el diluvio, al igual como en la Biblia, en los tablillas sumerias, Enlil también causa un diluvio, queriendo matar a toda la humanidad porque hacía mucho ruido, le sobraba a los hombres, y es Enki, el supuesto Lucifer o ángel caído, el que ayuda al hombre a salvarse. Eso es lo que nos dice el mito sumerio. Aquí lo que estamos viendo claramente es una irrupción cultural de dos choques culturales, de dos grandes civilizaciones que en su intento expansivo con la agricultura y los comercios chocaron. Una sería el Enki asentado en el Apsu o abismo acuífero, que sería Cádiz. Ya sabemos que entre Valencia y Almería existen en 9000 a.C. ya los primeros asentamientos
de agricultura, y es ahí donde cae uno de estos 54 meteoritos, junto con el mar de Galilea y todo lo que es la franja del Tigris-Éufrates, que ya desde el 9000, en el programa anterior ya habíamos hablado de la existencia de Göbekli Tepe como un principio ya de todo esto. Y esa ruptura de que antes adorábamos a la diosa Madre Tierra y ahora empezamos a adorar a esos dioses que bajan de los cielos. Es un cambio radical en el mundo entero, incluyendo China, que también hablaría de esos dioses con forma de dragones o los dioses con forma de hormiga. Todo muy insecto reptil. ¿A dónde nos va a llevar? A que vemos que existe como una lucha entre los dioses reptiles y los hombres peces, los cuales son creados por Enki, y que estos hombres peces son llamados los Apcayos, que son 7. Luego la cultura griega dirá que están los 7 sabios, uno de ellos es Solón, el que nos habla de la Atlántida, que después Platón va a recoger, uno de esos 7 sabios. La cultura sumeria nos habla de los 7 Apcayos como los maestros del hombre, y que esa cultura sumeria, al hablar del Apsu, o el abismo acuífero donde Enki vive, el dios Anunnaki, amigo del hombre, afirma que Enki vive en la Shinti, en la casa de la vida, con la Ninti, la dama de la vida. Esto es importante, Ángel, porque en Egipto vamos a tener un credo religioso, o una institución, mejor dicho, llamada Per-Ankh, que significa también casa de la vida, igual como Shinti en Sumeria. Ambas coinciden en la misma nomenclatura. Y que esta Per-Ankh es la que maneja no solamente al faraón, ojo, sino que maneja a todas las casas religiosas de todos los templos del Alto y Bajo Egipto. Todos tenían que rendirle pleitesía a la Per-Ankh. Esto es la reelaboración previa de lo que después llamaríamos Biblioteca de Alejandría, con la famosa Hipatia, donde ahí queda el reducto concentrado, toda la sabiduría. Pero esto es algo que pertenecía a la cultura pretartésica occidental del Mediterráneo, la llamada supuestamente Atlántida, donde estaba el Apsu, donde Enki vivía, llamado Shinti, casa de la vida, con la Per-Ankh, casa de la vida también. Evidentemente, empezamos a observar que la cultura agrícola y comercial expansiva desde Occidente estaba chocando con la cultura expansiva de Oriente, y que existía un choque en el Mediterráneo, y que ese choque se trasladaba al actual desierto del Sáhara, que después de días recientes, después de esa mini glaciación, todo el desierto se ha convertido en una fértil selva, con ríos como el Irarar, de un caudal de 500 kilómetros de largo, naciendo donde justamente nace el Nilo y desembocando en Marruecos. Recorría todo el Sáhara completo, y que ya desde el 240.000 a.C. servía como camino para la evolución del hombre, dando pie al yacimiento de Orce en Granada. Estamos hablando de muchos yacimientos, estamos hablando de datos arqueológicos y estamos hablando de un mito de extraterrestres. Bien, la respuesta la vamos a tener en la pintura rupestre de Tassilia, al sur de Argelia, cerca de las orillas del Irarar, seco hoy día. Allí tenemos 18.000 pinturas rupestres, donde algunas de ellas vemos hipopótamos, ballenas o elefantes como representación del clima selvático, pero también vamos a ver ovnis y extraterrestres que bajan de los cielos con alcafandra, que raptan a las mujeres y que cuando regresan embarazadas con esos dioses o esos hijos, mitad humanos, mitad hijos de los dioses, como en la Biblia hablaremos después de los Nefilim, por ejemplo. Pero esto ya estaba recogido en la pintura rupestre de Tassili del 8000 a.C. Invita a pensar que la cultura de Occidente, manejada por el Sáhara, se extiende hasta Mesopotamia, gobierna Mesopotamia dejando su cultura en ambos lados, para después, cuando vienen desde el Valle del Indo los Yamna, conquistando toda Europa y conquistando Sumeria, son unos invasores muy fuertes militarmente, existe un choque de civilizaciones muy fuerte, que es de donde viene el mito este ¿Y del Enki y el esa Enlil. otra gente quién era? Los Yamna era
gentes de kurdos de Rusia y de las estepas kurdas que, por causa de la gran sequía que el cambio climático estaba provocando, cuando se seca el Sáhara selvático se convierte en desierto y llega al desierto del Gobi, aproximadamente 4000 a.C., crea una gran hambruna en todo el planeta. O sea, estamos viendo cómo la hambruna... Eso se puede repetir otra vez ahora. Eso se puede repetir con el cambio climático. Con la Siberia. Estamos lo mismo. Entonces, estamos viendo cómo ese mito que nos habla de extraterrestres tiene un eco real con la pintura rupestre, tiene un eco real con el estudio geográfico de todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, y tiene un eco real con un elemento astral que ocurrió, la caída de los 54 meteoritos aproximadamente en el 9500, 10.500 a.C., se le calcula 10.200, que como ya hemos visto con Groenlandia, Argentina o Sudáfrica es una realidad, y que el comportamiento de estos meteoritos no era normal. Sí. Yo te quería hacer una pregunta sobre eso. De la misma manera que donde caen las partículas de ese meteorito se produce una evolución de la economía, de comercio y de todas las cosas, si eso trae también como consecuencia que el hombre pueda sufrir una evolución revolucionaria, pudiéramos decir, para pasar de ser el Homo erectus al Homo... lo que somos ahora mismo. En esta fecha ya éramos Homo sapiens, o sea, el mito sumerio no incide en la ruptura con Darwin. En el 9000 a.C., 10.200 a.C., Homo sapiens ya dominaba el planeta entero. El Homo neanderthalensis desaparece en el 38.000 a.C. por la zona de Gibraltar, con una existencia previa del 250, anteriormente con Heidelbergensis, Erectus o habilis, con en Etiopía con la famosa Lucy, ¿no?, que recientemente ya se ha visto que ese eslabón perdido también está surgiendo. Sí, y además hay pájaros también que utilizan instrumentos. Y monos que utilizan instrumentos hoy día. O sea, la evolución es una realidad. No podemos decir, a causa del culto sumerio, ir contra Darwin. No, simplemente lo que estamos observando o intentando estudiar ahora es que ese culto sumerio tuvo que surgir de un acontecimiento real, y que ese acontecimiento real muy posiblemente estuviese relacionado con el llamado meteorito Clovis, de esos 54 meteoritos, y que da un testimonio en pinturas rupestres muy concretos. Últimamente, Giorgio Díaz Montellano, arqueólogo cubano, pero afincado aquí en España, atlantólogo, estudia solamente lo que es la herencia histórica de la Atlántida, y especialista en la traducción literaria, nos habla del descubrimiento de una serie de pinturas rupestres que se encuentra en Cádiz, Almería y Extremadura, donde ha descubierto en su traducción lingüística de la pintura rupestre de la lengua eltar el YHW de Yahvé, aquí en España en el 6000 a.C. Ese Yahvé, Dios monoteísta del mundo hebreo, o sea, de Abraham, o sea, príncipe de Ur, como decíamos antes, esa ciudad caldea mesopotámica de cultura Anunnaki, adoradoras del dios Enlil, de Abraham y todo eso, que había sido fundada por los tartesos cuando querían el marfil de la India, después de la inundación, y que sus sepulturas eran iguales a la sepultura de Guzmán. Aquí vemos claramente ese choque de civilizaciones que antes decíamos, y cómo ese dios Yahvé, a través del río Irarar, tenemos que cortar, llega hasta Mesopotamia y se instala. Es curioso, en Egipto hablan de la existencia de un poblado que se va hacia Canaán, a los que llaman los Yahudas. Ese Yahvé en la traducción aparece como Yahu. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, pues ya estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y tengo que recordar que estamos con nuestro querido amigo José García Velázquez, que ya ha estado varias veces en nuestro programa. Pero ahora es el momento, José, ahora es el momento de las preguntas de nuestros amigos que están en el plató, y es el momento de que ellos te hagan las preguntas que ellos crean convenientes, que ellos son una gente que normalmente suelen ser una gente muy experimentada y muy responsable,
porque aquí todos venimos a aprender de alguna manera. Entonces el primero que tiene la pregunta es Servando. Bueno, yo vengo alucinando un poco con las fechas que se van vertebrando a lo largo del programa, ¿no? Hasta hace poco pues hablábamos sí de unos 300 años antes de Cristo, 400, pero ahora ya nos estamos remontando, que sepamos, a 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Y bueno, no sé a dónde vamos a llegar, porque la verdad es que, no sé, tú nos podrías hacer una cronología un poquito, porque has hablado con unos nombres pues que quizás yo no lo había oído nunca, pero en breves palabras nos podía hacer una cronología de lo que se sabe hasta el año cero, ¿no? Que podríamos decir hace 4 días realmente. Para no perder un poco el pie de la conversación que llevamos ahora con el tema de la cultura sumeria y los Anunnakis, podemos observar que Dale Russell, que es un zoólogo canadiense, estudiando la evolución de los dinosaurios, creyendo él que no todos los dinosaurios desaparecen por el famoso meteorito de hace 56 millones de años, sino que existe un dinosaurio, es lo que él encuentra, llamado Trudon, que ya andaba erguido, era bípedo, a 2 patas, hablaba, tenía una cabeza que pensaba, tenía una frente con un prefrontal calculador, y que pudiese haber evolucionado en un reptil humanizado o homínido, igual como nosotros venimos del mono, o el mono evoluciona hacia un estado de hombre en 3 millones de años que llegamos a la luna. Él piensa, oye, ¿por qué el dinosaurio Trudon, a través del efecto del meteorito como aclimatización, fuerza su estado biológico evolutivo, y en 56 millones de años a este le ha dado tiempo a conquistar la galaxia, dando pie a los famosos Anunnakis que regresan cuando observan una vida inteligente en nuestro planeta? Ese regreso es paulatino, viendo en el 180.000 a.C. con los neandertales el primer templo que se crea con estalactitas dentro de una cueva, con una adoración, no sabemos cuál es. Ese templo tiene unas medidas muy concretas que se repiten tanto en Stonehenge, pues miles de años después, 2500, se repite en Göbekli Tepe, en Turquía, 9500, y se repite en los círculos medicinales de los Lakotas y Dakotas en Canadá y en Estados Unidos, en las montañas de Wyoming, también con las mismas medidas, aproximadamente ese círculo de 30 metros de longitud, que se repetiría con una medida que es el 3,222, que está relacionada también con el número áureo. Son una cantidad de datos que no se corresponden a lo que es la evolución tradicional del manejo de la piedra para poder cazar y comer. Aquí estamos hablando de astrología, estamos hablando de otras cosas muy ancestrales que a partir de esos conocimientos previos va a generar una evolución que después de días recientes viene el gran salto con la entrada del Neolítico, ese contacto masivo con extraterrestres como nos hace narrar tanto las tablillas sumerias como las pinturas de Tassili, que ese contacto da pie a una bifurcación bipolar del Enlil y el Enki, ese dios castigador o señor de los ejércitos que aparece en la Biblia o aparece en todos los textos sumerios, llamado Enlil o llamado cualquier otro nombre como Dagu, y ese adverso Enki que defiende al hombre, aunque pierde la batalla con el poderoso y vive dentro de las aguas o en el inframundo, creándose un Yahvé relacionado al Enlil, el dios castigador del diluvio, señor de los ejércitos, que cuando cometes un pecado, o sea, un dios muy gobernador que le favorece a la aristocracia para sus leyes de ojo por ojo, diente por diente, tipo Moisés, y ahí se fragmenta toda la sociedad completa. Tendríamos que ver la fragmentación del paleolítico y la fragmentación del neolítico como una ruptura total de todo. Pero que sí es verdad, como tú bien contestes, desde el 150.000 con los neandertales. Ahí arranca, y si quieres, al año 56 millones como causa de la evolución del Trudon para dar pie a la existencia de estos seres. El tema es interesantísimo, pero tenemos que simplificar, porque si no, no van a poder hacer las preguntas a los que lo quieren hacer. Bueno, Jesús. José, yo voy a viajar en el tiempo, Sí. y me voy al presente.
bueno, lo di por hecho, toda la investigación, pero cabe la posibilidad de que los Anunnaki sigan gobernando la Tierra, que esa supuesta gobernación de la Tierra por 12 elementos o por 12 o por los que sea. Siempre sabemos que hay alguien encima de los políticos y de los mandatarios. ¿Pudieran ser esos descendientes directos de los Anunnaki? Sí, yo opino que sí. No quiero tirarme un poco a una piscina vacía, no los he visto, pero sí que es verdad que desde el propio impulso del Neolítico, la aristocracia realiza comportamientos gubernamentales inhumanos, que van contra la propia humanidad. Recuerdo, no quiero entrar mucho en política, recuerdo el ministro de Exterior de Austria en relación a los inmigrantes que huían de Siria, diciéndole a Tsipras, presidente de Grecia, déjalos que se ahogan en el Mediterráneo y nos ahorramos contarlos. A partir de ahí tú dices, es que parece como si ahí detrás el que manda no es humano, porque es un comportamiento inhumano. A partir de ahí tú dices, bueno, ¿es posible? Y tú dices, mira, si es que la vida que tenemos hoy día con el mercantilismo, el capitalismo, la producción, el excedente de producción, el crecimiento exponencial de la economía, no es más que lo que estamos viendo del principio del Neolítico. Producir, que incluso la mujer era tomada como una fábrica de mano de obra. Yo mataba al marido de la mujer de mi vecino para quedarme con sus hijos y quedarme con la mujer, de ahí lo de las 8 mujeres en la cultura sahariana, que luego el Islam la tomará, porque mientras más hijos, mayor es mi prole, por tanto, más mano de obra, y mayor es mi ejército, mi protección, mi producción. Todo esto es la mentalidad que la mitología sumeria recoge el Enlil, el gobernador del mundo, que lo que quiere es producción y esclavitud, que en la teoría sumeria parece como si nos quisiera esclavizar. Paco. Un poco al hilo de la pregunta de Jesús, ¿existe alguna huella arqueológica que sustente la presencia de esta civilización y nos aclare si la tablilla sumeria, que hablamos de 5.000 años antes de Cristo, es mito o realidad? No existe. No existe. El único dato científico que podemos tener para saber si la aliteración completa de la tablilla sumeria, tal como sale descrita, es una realidad, simplemente la podemos estudiar desde la comparativa cultural de la antropología cultural. Es decir, oye, si tú dices esto, por ejemplo, como decíamos anteriormente en el descanso con el tema de las pirámides, como hay pirámides en China, hay pirámides en Egipto, hay pirámides en Yugoslavia, hay pirámides en México. Dice, no es posible que todos dan la misma base económica de supervivencia, agricultura y ganadería con domesticación y la misma forma de construir los templos, de formas piramidales. ¿Por qué? ¿Qué cultura hay ahí entre medio que las va entrelazando? A partir de ahí tú empiezas a pensar en algo superior a lo que es la propia cultura en sí. Marisol. ¿Qué relación hay o puede haber entre Jesús y los Anunnaki? Y también, como decías, que Enlil o Yahvé está muy relacionado, ¿no? Sí, el uno con el otro. Es una relación profunda, porque posiblemente el Jesús del Nuevo Testamento, que es el que causa la ruptura con el Antiguo, el que habla del Dios del Padre bondadoso, aquel que dice, ¿qué hombre es aquel que le daría a su hijo una serpiente cuando le pide de comer? Y aun siendo imperfecto, nuestro Padre Celestial, que es perfecto, pues más aún. Ahí rompe con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, da paso, si el Dios del Antiguo Testamento, llamado Yahvé, es Enlil, y lo comparamos, en relación a tu pregunta, de prolongar el mito sumerio hasta Jesús, veríamos que Jesús está relacionado con Enki, el adverso de Enlil, ese Dios de las aguas, que crea a los Apcayu, como decíamos antes, a los hombres peces. Ya Jesús le dirá a San Pedro, tú eres pescador y yo te convertiré en pescador de hombres. O sea, los hombres somos peces, somos unos Apcayus, que en sumerio Apcayu significa las aguas grandes del hombre. Y las aguas grandes, y volvemos otra vez al mito de la Atlántida con el Atlántico y esos abismos acuíferos, donde Enki vivía en la Shinti, en la casa de la vida. Curiosamente Jesús volverá a reafirmar, yo soy la vida. Entonces empezamos a tener unos paralelismos muy fuertes
entre lo que es el mito sumerio de Enki, el mito egipcio del dios Amón como carnero de Egipto y la religión y filosofía que expone Jesús, el cual fue también criado y educado en su niñez en Alejandría, donde ya había muchos judíos helenizados en el neoplatonismo egipcio con los Ptolomeos. Entonces, esa verborrea cultural de la Biblioteca de Alejandría era la esencia de la Perán o Casa de la Vida, que era un eco de la Shinti o Casa de la Vida atlántica que estábamos aquí con Cádiz. Así que sí, tiene mucho que ver una cosa con otra, es evidente. Paco, para terminar. Bueno, de nuevo, buenas noches. El Homo erectus fue manipulado por los Anunnaki, que su presencia parece ser hace 400.000 años, y el Homo erectus hace 300.000 dejó de existir. Luego hay un vacío de 100.000 años y aparece el Homo sapiens. Y aparece desnudo, sin tecnología, aparece prácticamente, bueno, pues como ya usted ha estudiado y hay indicios de cómo eran las de esto, ¿no? Que empezó luego el Paleolítico, que luego vino el Neolítico, fue el gran cambio cultural, económico del mundo y de la vida. ¿Cómo se comprende esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese eslabón perdido? ¿Qué pudo pasar en esos 100.000 años donde...? ¿Qué pasó? A ver, se ha dicho mucho que los Anunnaki, esos ovnis que bajaron de las estrellas, son los causantes de nuestra evolución a través de tocar el ADN. No hay tablilla cuneiforme sumeria que hable que los dioses Anunnaki tocaron la evolución del hombre, ni hable nada del ADN genético. Se lo inventó Zecharia Sitchin en sus textos. No hay. Ahora, lo que sí vemos es que esa evolución es africana y que esa evolución tiene un puente, que toda la evolución acontece en Europa y no acontece en África. África es selvática, nos acomoda a la vida selvática donde todo lo tenemos a mano, pero cuando el hombre sale fuera de África, se adentra en Europa o en Asia, se tiene que aclimatar al entorno más duro, y ahí surge la necesidad de supervivencia, ahí surge la tecnología y la adecuación al medio que altera la mente. Entonces, ¿por qué teníamos un salto evolutivo muy grande? Porque el desierto del Sáhara, como decimos antes, estaba irrigado por el Irarar y otros 2 ríos más de 500 kilómetros, y hoy es un desierto donde las piedras estallan por la diferencia de calor y frío. Imagínate los huesos o el resto de unos poblados. Entonces, toda la evolución que nos falta, yo apuesto que está en el Sáhara, pero por causa del clima es irreconocible. Pero que esa evolución estaría ahí adentro y nos explicaría todos esos vacíos que en la arqueología antropológica tenemos. Pero nada que ver con los ovnis. Si existieron los ovnis, y yo opino que sí, es con los meteoritos Clovis del 9000, 10.200 a.C., porque el comportamiento de su fragmentación no es natural y que, donde cayó, causó una cultura agrícola, ganadera, sedentaria, aristocrática, mercantil y expansiva. Justo lo que ellos iban buscando, dominar el mundo sin su presencia. Muy bien, José, muy bien, muy bien. Nada. Estamos muy contentos contigo. Sí. Lo agradezco. Pero, bueno, ya seguiremos en el futuro viendo cosas, porque ahí se han tocado cosas muy profundas y cosas que hay que seguir hablando de ellas y que seguir investigando, Sí, y hay que seguir viendo, porque somos seres humanos y queremos saber de dónde venimos. Y que venimos de esas aguas Porque también. nunca sabrá dónde vas si no sabe dónde viene. Exacto. Eso es así. O sea, tenemos que cortar. Si quieres decir alguna cosa que se te haya olvidado de... Recalcar un poco que parte de la evolución del hombre se explicaría si el hombre convive con un entorno acuífero, no con un entorno selvático ni de sabana. El hombre se pone de pie por convivir dentro del agua, y eso hace que el cuello salga para poder respirar, permite una espalda erguida, y esa posición erguida permite que el esfenoide, un hueso que tenemos debajo de la nariz, se alce para causar un impulso al cerebro que forma el occipital, que es nuestra mente, con nuestra frente, que es más alta que la de cualquier mono, por causa de andar erguido, y que esa causa es agua,
Y qué curioso, los sumerios hablan que venimos de un dios que estaba dominando las aguas. José, tenemos que concluir, ya se me cayó esto definitivamente. Tenemos que concluir. Agradecerte lógicamente que hayas estado aquí con nosotros, agradecerte y a vosotros infinitamente, porque estamos teniendo una información, yo diría maravillosa, porque además no tienes alguien que te esté al que cobras, ¿no? Sino que tú haces tu trabajo de investigación y ahí estás, y eso para nosotros es saludable. Yo también saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Creo que para todos ha sido un programa interesante y bonito. Y decir algo que hay que decir siempre, los agradecimientos. Nosotros no funcionamos con economía, no sabemos de dónde venimos, pero no funcionamos con economía. Aquí funcionamos todos voluntariamente, todos los que estamos aquí lo hacemos sin poner ni quitar nada, ni ganar nada. Y agradecer de todas maneras a Juan Prieto, que siempre hay que decírselo, que lleva ya 13 o 14 años grabando mis programas y colaborando conmigo, y nuestro querido amigo Israel Jiménez, que es una bella persona. Fíjate si es bello, que es el que me dice cuando tengo que empezar y cuando tengo que acabar, ¿eh? Y todos hacemos Confidencia en el Camarote, que es una búsqueda de las ideas, para difundir las ideas, para que los buscadores puedan encontrar cuanto antes y perfectamente el mejor momento de sentirse identificado con ideas interesantes que proceden de nosotros. Y en fin, nosotros nos despedimos hasta cuando conecten con nosotros de nuevo nuestros queridos amigos, nuestros oyentes y nuestros televidentes.